Buenas tardes, mi nombre es Marta Rodríguez. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los aspectos tributarios venezolanos. Vamos a comenzar por definir algunos conceptos. Vamos a comenzar por definir lo que son los ingresos públicos. Cuando hablamos de ingresos públicos, nos referimos a los recursos que obtiene el Estado en forma coactiva, voluntaria, de la economía de los particulares y del uso de sus bienes, como ventas, usufructo, arrendamientos, para satisfacer las necesidades colectivas a través de las prestaciones de los servicios públicos. Estos ingresos públicos tienen una clasificación. Dentro de su clasificación podemos clasificarlos en originarios y derivados. Son originarios los que el Estado y demás entes públicos obtienen de los bienes que les son propios de su actividad económica que realizan. Los ingresos derivados son los recursos que el Estado y demás entes públicos obtienen por su intervención coactiva en la economía de los particulares de su poder del imperio. Tenemos los ordinarios y extraordinarios y vamos a comenzar con los ingresos ordinarios. Son aquellos recursos que se perciben periódicamente, que son comunes y habituales. Y también tenemos los ingresos extraordinarios, que son aquellos recursos que no se perciben regularmente, sino una sola vez, que se aparta de lo establecido. También tenemos los nominales y los reales. Los ingresos nominales son aquellos que incrementan los fondos de la tesorería, pero aumentando correlativamente el pasivo, disminuyendo el activo, es decir, no tiene efecto sobre el patrimonio. Por otra parte, los ingresos reales son los que sí aumentan el fondo de la tesorería, sin aumentar las obligaciones del Estado ni disminuir el resto de los activos. Tenemos los que son corriente y de capital, que esos ingresos son los que corresponden a las utilidades netas, productos de ingresos procedentes de la propiedad de bienes. Ingresos de capital son los recursos de las transferencias sobre préstamos. Aparte de los ingresos públicos, también tenemos los gastos públicos. El gasto público es un gasto que se realiza para así poder cumplir con los fines del Estado, consistentes en la satisfacción de las necesidades de la colectividad. Es la finalidad principal que se le otorga a la actividad financiera pública. El gasto público viene siendo el valor total de las compras de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental durante un periodo productivo. También se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. El gasto público es uno de los elementos más importantes en la política económica de un país, ya que le permiten moldearla según los objetos que se quieran alcanzar. Y se clasifican en gastos ordinarios y en gastos extraordinarios. Los gastos ordinarios son aquellos que suelen repetirse periodo tras periodo y parecen planificados y estimados en los presupuestos anuales. En cambio, los gastos extraordinarios, ellos surgen por situaciones irregulares, no previstas en la planificación normal de las actividades gubernamentales, como por ejemplo lo que es una catástrofe. Esos son gastos que no suelen ocurrir todos los años y no suelen ser repetitivos. Dentro de los aspectos tenemos los tributos. Los tributos son los aportes que todos los contribuyentes tienen que transferirle al Estado, y dichos aportes son recaudados en ocasiones directamente por la administración pública o en algunos casos por otros entes denominados recaudadores indirectos. Dentro de los tipos de tributos tenemos los impuestos, las contribuciones y las tasas. Cuando hablamos de los impuestos, son dineros que pagan los particulares y por los que al Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación. El objetivo de estos impuestos es principalmente atender las obligaciones públicas de inversión. Dos ejemplos de impuestos son el impuesto de renta y el complementario, y el impuesto sobre la renta, sobre las ventas, que es el IVA. En cuanto a las contribuciones, esta clase de tributo se origina en la obtención de un beneficio particular de obras destinadas para el bienestar general. Las contribuciones se consideran tributos obligatorios, aunque en menor medida que los impuestos. Un ejemplo de contribución viene siendo la contribución por valorización que se genera en la realización de obras públicas o de inversión social, efectuadas por el Estado y que generan un
mayor valor de los precios cercanos. También tenemos la tasa, que son los aportes que se pagan al Estado, como remuneración por los servicios que éste presta. Generalmente estos son de carácter voluntario, puesto que la actividad que los genera es producto de decisiones libres. Estos se clasifican en directos e indirectos, personales y reales, ordinarios y extraordinarios, internos, externos y proporcionales y progresivos, y generales y especiales. Cuando hablamos de directos e indirectos, se consideran directos cuando aquellos que directamente se imputan a situaciones permanentes, haciéndose efectivos a través de nómina, y son impuestos indirectos aquellos que se relacionan a actos o situaciones accidentales. Tenemos los personales y las reales. Los personales son aquellas que consideran la situación especial del contribuyente y todos los elementos analizados bajo el concepto de capacidad contribuida, como por ejemplo lo que es las cargas familiares. Y tenemos los impuestos reales, que los que afectan a un bien, los afectan como tales a un bien en particular. Sería el caso del impuesto inmobiliario. Tenemos los ordinarios y los extraordinarios. Ordinarios cuando se trata de impuestos habituales creados por la ley, que son soportados por la comunidad. Y impuestos extraordinarios aquellos que son creados en caso de emergencia, que como ya lo mencionamos puede ser una guerra o una catástrofe. Tenemos los internos y externos. Los internos son aquellos que se crean en el ámbito territorial, y los impuestos externos, que son aquellos impuestos que agravan al negocio de exportación e importación. Tenemos los proporcionales y progresivos. Los proporcionales son aquellos en los cuales se establece una proporción para el pago. Los impuestos progresivos son aquellos que se establecen en la medida que se obtenga más renta, en donde se pagan mayor impuestos, y así en forma escalonada se va aumentando el porcentaje. Tenemos los generales y especiales. Los generales podemos decir que gravan todas las rentas, todos los consumos y gastos, o todas las personas que efectúan un gasto determinado. En el caso de los impuestos especiales, gravan solo un tipo de contribuyente. Dentro de las reformas se encuentra el aumento del impuesto al valor agregado IVA en 4 puntos porcentuales, el cual estaba en el 12% y actualmente se encuentra en un 16%. En esto quedan exentos alimentos, medicinas, agua potable, electricidad, telefonía, gas y bienes esenciales para la recreación del pueblo venezolano. Hasta los momentos pudimos notar varios aspectos importantes de los tributos.